Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Vamos a ver el día de hoy las subvenciones presentes en las prácticas desleales de comercio internacional. Para ello, yo quisiera abrir este video con un extracto del discurso que pronunció el entonces presidente José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de octubre de 1982, que cita lo siguiente: no sigamos este círculo vicioso. Podría ser el principio de un nuevo oscurantismo medieval sin posibilidades de renacimiento. Para entender qué son las prácticas desleales de comercio internacional, es menester precisar que comercio internacional y comercio exterior son conceptos diferentes que pudieran parecerse, pero en esencia no son lo mismo. Y de acuerdo con lo que nos señala el doctor Pedro Trejo Vargas, se entiende por lo primero al intercambio de bienes y servicios a nivel global, mientras que por lo segundo es también un intercambio de bienes y servicios, pero de un estado hacia otro o un bloque económico o entre estos, los cuales define en principio su balanza comercial. Es por ello que hablamos de comercio exterior de México, comercio exterior de Chile, comercio exterior de la Unión Europea y comercio exterior de China, por mencionar algunos ejemplos. Ahora bien, definamos lo que son esas prácticas desleales de comercio internacional. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define la palabra práctica de la siguiente manera: del adjetivo experimentado, versado y diestro en algo. Y aquí quiero ser enfático: que comporta utilidad o produce provecho material inmediato, ejercicio de cualquier arte o facultad conforme a sus reglas, uso continuado, costumbre o estilo de algo, aplicación de una idea o doctrina, del adverbio llevar a la práctica. Y la palabra desleal también definida en el referido diccionario como el que obra sin lealtad. Y a su vez la lealtad como todo aquello al cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien, legalidad, verdad, realidad. Por lo que podemos deducir que estamos ante una mala praxis que se torna ilegal en perjuicio de la actividad productiva de un país. Pareciera un tema nuevo, pero no es así. Esto data de hace muchos siglos, contrario a lo que pudiéramos imaginarnos, y ha influido en la historia de la humanidad, que se acuñó un término para ello: proteccionismo, entendido como la política económica de restringir las importaciones de otros países a través de métodos tales como aranceles sobre los bienes importados, cuotas de importación y una variedad de otras regulaciones gubernamentales. En los siglos XVIII y XIX fue muy marcada esta tendencia, y es importante precisar que se sentó las bases para el desarrollo de varias naciones que hoy son potencia mundial, como Japón, Estados Unidos, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alemania y Francia, por ejemplo. Y también hay que decirlo, en el propio siglo XX tenemos a China. Aunque pudiera pensarse que estamos ante un país socialista o comunista, eso es un gravísimo error, ya que si bien es cierto de una interpretación armónica que se haga los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Constitución de la República Popular China, se establece que es un estado socialista bajo la dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina, que es un estado que ejerce el poder de conformidad con la ley, estableciéndose como nación socialista bajo la regla de derecho, salvaguardando la unidad y la autoridad del sistema legal socialista, y que ninguna ley, disposición administrativa o reglamento de carácter local puede contradecir a la Constitución, y que el sistema económico será completamente socialista. Pero al igual que en México vemos otra realidad, ya que China desde 1978 se ha abierto poco a poco al mundo y ahora es un país
que rivaliza con Estados Unidos por la supremacía mundial, si se me permite la expresión, queriendo establecer nuevas reglas del juego, no solo en el comercio internacional, sino también en la economía global. Pero es importante recalcar que antes de que China se abriera por completo a la economía de mercado, primero protegió sus sectores estratégicos. Aprendió del extranjero y mejoró sus procesos productivos que lo han convertido en el titán que es ahora. Sin embargo, hay que hacernos un cuestionamiento. Todos estos países alcanzaron su nivel de desarrollo actual con prácticas correctas, legales, y esto lo menciono porque curiosamente y principalmente, valga la cacofonía, Estados Unidos nos recomienda hacer a México en lo particular y América Latina en lo general, hacer lo que él no hizo. Ya que si queremos, por ejemplo, incentivar nuestra industria para dejar de ser el eterno maquilador y de verdad ser un socio comercial, con perdón de la expresión, inmediatamente nos señala de malas prácticas y de tener un comercio exterior justo, y es el caso que nos ocupa, que en la década de los 90 del siglo pasado nos enseñó e inculcó que los subsidios eran un freno para el sano desarrollo de la economía y en consecuencia del mejoramiento del nivel de vida de la población. Sin embargo, ellos al día de hoy siguen subsidiando a su sector agropecuario con $20,000 anuales. ¿Quién va a competir con eso? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pasa con el comercio internacional justo y otros principios generales del derecho internacional y recogidos por el citado comercio internacional como el trato de nación más favorecida o el trato nacional? Y todo esto lo traigo a colación porque en la realidad fáctica no podemos hablar de un comercio internacional justo. Y si la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1974, así lo establece y además es un instrumento jurídico vigente y de observancia obligatoria para los Estados parte de la citada ONU. ¿Por qué no se respeta? Cabe indicar también que este instrumento internacional para nada se contrapone con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, en lo sucesivo GATT del 94. Todo lo contrario, ayuda al fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio, entiéndase OMC, pero por desgracia no se le da la difusión que se debe porque afecta intereses de las hoy potencias mundiales y empresas transnacionales, enfatizando que no estoy peleado con estas últimas y que las inversiones extranjeras, claro que son bienvenidas, pero la libertad jamás puede confundirse con el libertinaje y mucho menos tolerarse, como lamentablemente ha sucedido, permitiéndoles que modifiquen, por supuesto, a través de los procesos legalmente reconocidos en nuestra Carta Magna y leyes reglamentarias, de la misma nuestra legislación positiva en pro de sus intereses, con el chantaje, y perdón que lo diga, pero es la verdad, de que si no se les respetan sus derechos, y esto lo pongo entrecomillado, se van del país y sacan sus inversiones. Esto es muy grave porque va a acarrear consigo el desempleo, lo cual conlleva a la generación de diversos fenómenos sociales negativos como el subempleo. Y cuando esto no es suficiente para mantener un nivel de vida adecuado y ante la desesperación de no encontrar un ingreso digno, es cuando las personas se refugian en la delincuencia, en donde percibirán mayores ingresos a los que se pueden obtener en un empleo formal y legal. Tampoco quiero decir que estoy de acuerdo, por supuesto, con esto y ni es justificación, pero pongámonos en el lugar de compatriotas nuestros que incluso con formación universitaria no encuentran una oportunidad y si el subempleo no es la solución, llegará la seducción delincuencial en donde puede ser que saquen adelante a sus hogares y familias, pero a un precio muy alto. México tiene necesidad de eso, nuestra gente tiene necesidad de eso. ¿Por qué no somos capaces de dar el siguiente paso y empezar a producir bienes de capital y sobre todo invertir en ciencia y tecnología para sacar a nuestro pueblo de su postración y convertir a México en una potencia mundial en diversos rubros, no nada más en el económico? ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque al hablar de las subvenciones, vamos a ver qué tan legales son esas prácticas que
hacen algunos países en desarrollo y hasta dónde México estaría cometiendo una práctica desleal de comercio internacional o no. En el marco de la OMC, las prácticas desleales de comercio internacional son el dumping y las subvenciones entendidos como la introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor nominal. Y cuando exista una contribución financiera de un gobierno, de cualquier organismo público en el territorio de un miembro, respectivamente. Y la esencia de esos conceptos los encontramos en la Ley de Comercio Exterior, que en palabras del doctor Adar Moreno Valdés, en dicho ordenamiento se tropicalizó lo dispuesto por el GATT de 1994, en concreto en su artículo 28, mismo que a la letra dice, artículo 28, se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea en el origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 49 de esta ley. Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta ley. Como podemos ver, al dumping, nuestra ley de comercio exterior le llama discriminación de precios, pero vamos a enfocarnos a las subvenciones, que en esencia el artículo 16 del GATT del 94 nos indica que siempre que un Estado, parte de la OMC, conceda o mantenga una subvención, incluidas cualquier forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios que tenga directa o indirectamente por efecto aumentar las exportaciones de un producto cualquiera del territorio de dicho estado parte o reducir las importaciones de ese producto determinado, ese estado parte como requisito sine qua non deberá notificar por escrito al resto de los estados miembros de la OMC tres cosas. La primera, la importancia y la naturaleza de la subvención. La segunda, los efectos que estime ha de ocasionar en las cantidades del o los productos de referencia importados o exportados por dicho estado parte. Y tercera, las circunstancias que hagan necesaria la subvención. Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que en todos los casos en que se determine que dicha subvención cause o amenace causar un perjuicio grave a los intereses de otro estado parte, su homónimo que haya concedido tal subvención examinará previa invitación, en este sentido, con su contraparte o los demás estados parte, incluso la posibilidad de limitar la subvención, la cual en el artículo 37 de la Ley de Comercio Exterior se define de la siguiente manera. Artículo 37. Para los efectos de esta ley se entiende por subvención, fracción primera, la contribución financiera que otorga un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, sus entidades o cualquier organismo regional, público o mixto, constituido por varios países, directa o indirectamente, a una empresa o rama de producción o a un grupo de empresas o ramas de producción y que con ello se otorgue un beneficio. Fracción segunda, alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y que con ello se otorgue un beneficio. Se consideran subvenciones, a título de ejemplo, las referidas en el anexo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. El acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias a que hace referencia el artículo que acabamos de leer se basa en el acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos 6, 16 y 23 que se renegoció en la ronda de Tokio. Pero lo que lo distingue es que aquí sí se define lo que es una subvención y agrega lo que es una subvención específica, enunciando a las subvenciones prohibidas y a las subvenciones recurribles. Dicho lo anterior, una subvención siempre debe de contar con estos elementos para considerarse como tal, una subvención. Primero, que exista una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de ese país que otorga la subvención. Segundo, cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de fondos tales como donaciones,
préstamos y aportaciones de capital o posibles transferencias directas de fondos o pasivos como lo son los préstamos. Tercero, cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos como las bonificaciones o incentivos fiscales, por ejemplo. Cuarto, cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiamiento o encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones descritas con antelación, pero sin caer en una concesión o en un permiso, figuras clave nacidas del derecho administrativo para que en el caso de la concesión el particular realice las actividades que le corresponden por derecho al Estado y que en el caso del permiso no son competencia neta del Estado y el particular puede realizar dicha actividad, pero con supervisión y autorización estatal. Quinto y último, cuando hay una forma de sostenimiento de los ingresos o los precios de los productos subvencionados. Lógicamente, las subvenciones se consideran una práctica desleal en comercio internacional porque lo que se hace principalmente es conceder incentivos económicos a una rama de la producción nacional para que ésta mejore y destine sus productos al mercado de exportación, que también puede ser el interno, pero si nada más es esto último, no se considera una práctica desleal de comercio internacional. Ahora, seamos imparciales y reales. ¿De verdad todos los estados miembros de la OMC están actuando de forma correcta? En el caso que nos ocupa, en verdad no están subvencionando a diversas ramas productivas de su territorio. Mencionamos al inicio del video el caso de Estados Unidos y su sector agropecuario. Una incoherencia total que se antoja ilegal, cuanto más si el derecho internacional lo prohíbe y sanciona, pero dicho país lo lleva a la praxis real. Pero, por ejemplo, si es México, entonces nosotros sí estamos haciendo esta práctica desleal, olvidando diversos aspectos que no debemos pasar desapercibidos. Primero, se me indica que un beneficio o incentivo para el fortalecimiento de una industria local o de una rama de la producción de un país determinado enfocado a la exportación es una práctica desleal de comercio internacional. ¿Y dónde quedan entonces los paraísos fiscales? ¿Acaso eso, lejos de ser una subvención, no es más bien una defraudación fiscal disfrazada de beneficio? Yo pregunto. Por favor, extérnenos su parecer en los comentarios. En donde Suiza los ofrece y ha desarrollado una gran industria químico-farmacéutica de primer nivel, o el Reino Unido y sus diversos territorios de ultramar, que ayudan a financiar su economía, entre ella lo que los economistas llaman, valga la cacofonía, el sector externo, el de las importaciones y exportaciones. Ahí está Gibraltar o las Islas Caimán, por ejemplo. Segundo, los pabellones de conveniencia, que más allá de ser un concepto de derecho marítimo, es una institución ilegal para el campo internacional, sabida por todos, pero tolerada. Tan es así que Panamá y Liberia encabezan la lista de países con mayor número de buques inscritos en sus respectivos registros públicos marítimos, representando una competencia desleal, principalmente en el rubro del transporte de mercancías y de personas por las vías navegables. Hago un paréntesis, vías navegables, aguas interiores como lo son los ríos, lagos, lagunas, esteros, aguas subterráneas y bahías. Y también hablamos de los espacios marítimos, ¿de acuerdo? Se cierra paréntesis y esto a la postre trae consigo la falta de desarrollo de este sector clave de la economía de un estado ribereño, que de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en lo sucesivo la CONVEMAR, se entenderá un país con salida a la mar, ¿de acuerdo? Como es el caso de México, sin dejar de lado a los estados que se encuentran en una situación geográfica desventajosa. Esto es, aquellos que no tienen salida a la mar o si la tienen, es una costa muy estrecha, como es el caso de la República Democrática del Congo o Alemania inclusive. Tienen también derecho a aprovechar los beneficios que brinda la mar, cuanto más si es un patrimonio común a la humanidad, de conformidad con los artículos 125 y 136 de la referida CONVEMAR. Ahora,
¿Qué pasa con las barreras no arancelarias, como las llama la OMC, y que para nosotros son regulaciones y restricciones no arancelarias, que un país determinado establece de forma unilateral sin justificación ni pruebas contundentes, como en el caso de determinados alimentos originarios de México que se exportan a Estados Unidos, como el jitomate y el atún, en donde se nos ha acusado de cocidas? Una vez aterrizado todo esto, vamos a ver de la mano de un instrumento jurídico que sigue siendo válido, está vigente y ha sido menospreciado, pero que en mi humilde opinión puede aportar bastante y hacer del comercio internacional una verdadera palanca de desarrollo para los países. Y esa es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que en esencia establece lo siguiente. Primero, reconoce la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo. Segundo, que se logre una prosperidad más amplia en todos los países de niveles de vida más elevados para los pueblos. Tercero, la promoción de toda la comunidad internacional del progreso económico y social de todos los países, en especial de los países en desarrollo. Siguiente, la eliminación de los principales obstáculos al progreso económico de los países en desarrollo, que paradójicamente va de la mano con el acuerdo sobre facilitación del comercio. Por eso les digo, no se contrapone. Otro punto a tomar en consideración, abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia. Siguiente, libre acceso a la mar, desde la mar para los países sin litoral. Siguiente, todo Estado tiene derecho soberano e inalienable de elegir su sistema económico, así como su sistema político, social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, entiéndase soberanía. Siguiente, libertad y jurisdicción de los estados del aprovechamiento de sus recursos naturales vivos y no vivos. Otro punto a tomar en cuenta, la facultad de los estados de reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional, con respeto al derecho, pero sin que el Estado le dé una preferencia a las inversiones extranjeras por sobre las mercancías nacionales e inversiones nacionales, ni puede ser obligado a ello. Otro punto a tomar en consideración, la facultad de los estados para reglamentar y supervisar las actividades de las empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para que esas actividades se ajusten a su marco jurídico, y dichas empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos del país a donde lleguen a invertir y a realizar sus actividades. Y por último, beneficio mutuo y equitativo del comercio. Y en relación con todo esto, quiero traer a colación los artículos 5, 8, 9, 13 y 16 de este tratado internacional, dada la importancia que reviste el conocer su contenido por las razones que voy a señalar más adelante. Artículo 5. Todos los estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas y, a fin de desarrollar sus economías nacionales, lograr un financiamiento estable para su desarrollo y en el cumplimiento de sus propósitos, colaborar en la promoción del crecimiento sostenido de la economía mundial, en particular acelerando el desarrollo de los países en desarrollo. En consecuencia, y aquí quiero ser enfático, todos los estados tienen el deber de respetar ese derecho, absteniéndose de aplicar medidas económicas y políticas que lo puedan limitar. Artículo 8, que es de suma relevancia, fíjense bien lo que nos dice: los estados deben cooperar para facilitar las relaciones económicas internacionales más racionales y equitativas y para fomentar cambios estructurales en el contexto de una economía mundial equilibrada en armonía con las necesidades e intereses de todos los países, en particular los países en desarrollo, y con ese propósito deben adoptar medidas adecuadas. Artículo 9. Todos los estados tienen la responsabilidad de cooperar en las esferas económica, social, cultural, científica y tecnológica para promover el progreso económico y social en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Artículo 13. Todo estado tiene el derecho de aprovechar los avances y el desarrollo de la ciencia y tecnología. Ojo con esto, que es muy importante, para acelerar su desarrollo económico y social.
Todos los estados deben promover la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología, así como la transmisión de tecnología, teniendo debidamente en cuenta todos los intereses legítimos, inclusive, entre otros, los derechos y deberes de los titulares, proveedores y beneficiarios de la tecnología. En particular, todos los estados deben facilitar el acceso de los países en desarrollo a los avances de la ciencia y la tecnología modernas, la transmisión de tecnología y la creación de tecnología autóctona en beneficio de los países en desarrollo, según formas y procedimientos que convengan a las economías y necesidades de estos países. En consecuencia, los países desarrollados deben cooperar con los países en desarrollo en el establecimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus infraestructuras científicas y tecnológicas, y en sus investigaciones científicas y actividades tecnológicas, de modo de ayudar a expandir y transformar las economías de los países en desarrollo. Todos los estados deben cooperar en la investigación con miras a desarrollar directrices o reglamentaciones aceptadas internacionalmente para la transferencia de tecnología, teniendo plenamente en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Chéquense el artículo 16, que también es muy interesante. Y de ahí vamos a ver qué pasa con las subvenciones y en qué momento de verdad sí se está cometiendo o no una práctica desleal de comercio internacional. Artículo 16. Es derecho y deber de todos los estados, individual y colectivamente, eliminar el colonialismo, el apartheid, la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agresión, ocupación y dominación extranjeras, así como las consecuencias económicas y sociales de estas como condición previa para el desarrollo. Los estados que practican esas políticas coercitivas son económicamente responsables ante los países, territorios y pueblos afectados en lo que respecta a la restitución y la plena compensación por la explotación y agotamiento de los recursos naturales y de otra índole de esos países, territorios y pueblos, así como por los daños causados a esos recursos. Es deber de todos los estados prestarles asistencia. Ningún estado tiene el derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza. Nos suena muy común, ¿verdad? Luego entonces, si existe la obligación internacional de que ningún país puede obstaculizar ni detener el desarrollo económico de los demás, ¿qué es lo que sucede con las subvenciones? Pues como lo vimos, son prácticas desleales de comercio internacional y sin embargo se llevan a cabo a veces disfrazadas de legalidad y en otras ocasiones con descaro total, con perdón de la expresión. Es entonces aquí donde México, como un país del mapa geopolítico mundial, como miembro de la ONU, de la OMC y como nación soberana que es, tiene completo y pleno derecho, que además es inalienable e imprescriptible, de elegir el modelo económico que mejor le convenga para poder alcanzar el desarrollo tan perseguido desde la lucha por su independencia del Imperio Español en 1810. Por lo tanto, ¿bajo qué argumento se le dijo que no debe de hacer lo que ahora los países desarrollados hicieron para tener el nivel de vida que tienen actualmente? No me decanto de ninguna manera porque mi país, mi amado México, realice prácticas desleales y mucho menos ilegales. Pero sí quiero que empleemos el marco jurídico que tenemos a nuestro alcance para utilizarlo en nuestro provecho y que junto con el comercio internacional sea una palanca de desarrollo, ya sin que nos sigan ocasionando daños y pérdidas en nuestra producción nacional. Ejemplos tenemos varios, como lo fue la calle de Coruña en la Ciudad de México. Importante centro de producción y comercialización de productos textiles y del calzado desde la década de los 60 hasta todavía. Los primeros 4 años de la década de los 90 del siglo pasado, quedando ahora esos espacios vacíos y bodegas o negocios abandonados
que alguna vez fueron centros de trabajo y empresas, algunas familiares, que daban empleo a la gente y había producción. Por supuesto, el comercio exterior no es el villano de la historia, pero sí debimos haber sido más cuidadosos con lo que se nos recomendó hacer y con lo que suscribimos. En su momento, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, anunciado con bombo y platillo en 1993, para que tan solo en 1995 fuese en parte responsable de la peor crisis económica que hayamos tenido en toda nuestra historia desde que nos independizamos en el año de 1821. Consecuencias que a la fecha seguimos arrastrando. Entonces, ¿qué podemos hacer para defendernos sin caer en la indebida práctica de las subvenciones? Primero, tengamos presente nuestra realidad actual, tanto local como internacional. Estamos pasando de una economía de bienes tangibles a una homónima de bienes intangibles. Parte de nuestro subdesarrollo se debe a que hemos cometido el imperdonable error de menospreciar la inversión en educación de calidad, investigación, ciencia y tecnología, y esa mentalidad derrotista de que una crisis siempre viene para traer cosas malas, sin tomar en cuenta que de estos periodos difíciles se aprende y podemos hacer algo para salir adelante. Dicho lo anterior, podemos emplear al comercio exterior de la mano con la investigación, la ciencia y la tecnología para sentar las bases del progreso que necesitamos como país para así empezar a producir bienes de capital, los cuales son bienes duraderos en la producción de bienes y o servicios de uno de los tres tipos de entrada del productor junto con la tierra y el trabajo. Y todo esto la economía los llama factores de producción primarios, sin los cuales simple y llanamente no se puede hablar de una soberanía económica alcanzando la autosuficiencia. Si bien es cierto, ningún país del orbe es autosuficiente al 100%, tampoco puede haber naciones en extremo dependientes de las importaciones, ya que no solamente habrá una balanza comercial desfavorable, sino una economía débil y desquebrajada, satisfaciendo la demanda interna para poder exportar y que México se consolide como una potencia tecnológica, tal y como sucedió con el milagro económico japonés desde la década de los 60 del siglo XX y como lo está viviendo China actualmente, retomando el efecto cíclico que se tenía durante el milagro mexicano. Los historiadores no logran ponerse de acuerdo si dicho periodo inició con el cardenismo, es decir, desde 1934 hasta 1970, o desde 1940 hasta 1970, o incluso desde 1940 hasta 1982, pero cabe recordar que durante 1970 y 1982 ya se suscitaron crisis económicas, aumento de la inflación y devaluaciones del peso, además de incrementarse drásticamente la deuda externa. A esos 12 años, la historiadora Margarita Michelena le denominó la docena trágica. El milagro económico fue la etapa con mayor crecimiento y desarrollo socioeconómico de nuestro país, logrando avances importantes al grado de ser tomados como ejemplo de los países con menor desarrollo al nuestro, de lo que debían de hacer para salir adelante. Solo que esta vez el campo no será el principal motor de la economía, sino la tecnología. Ahora, ¿eso cómo lo podemos hacer? Obviamente se necesita de capital, pero ¿acaso no dijimos hace un momento que los incentivos fiscales y que el Estado financia actividades, o sea, socio de empresas privadas o productivas del Estado, son prácticas desleales, de comercio internacional? Sí, así es, pero la investigación y la inversión, tanto pública como privada, para poder satisfacer la demanda interna de productos para después exportar el excedente o parte de esa misma producción para darnos a conocer en el mercado externo y competir, pero también, por supuesto, recuperar con creces la inversión, no se consideran prácticas desleales de comercio internacional. Contrario a lo que se nos ha hecho creer, en donde incluso algunos países, con tal de sacar su excedente de producción y que los precios de bienes no bajaran, llegaron a tolerar el narcotráfico para envenenar a un país entero, aletargar su mano de obra, para que ya no fueran autosuficientes, y así inició la llamada humillación de Occidente, que comenzó con la primera guerra del opio.
Si hacemos un análisis a conciencia del artículo 16 del GATT del 94 y del artículo primero del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, no se considera como una subvención a la inversión que se haga en la ciencia y la tecnología para satisfacer la demanda interna y poder exportar determinado producto que se fabrique aquí en México. En consecuencia, estaremos empleando a nuestro favor el comercio internacional como palanca de desarrollo, pero de la mano con esos campos que acabo de mencionar, siendo una opción para lograr el crecimiento económico que lamentablemente desde 1982 no alcanzamos, a excepción del espejismo primermundista del salinato, en donde crecimos un promedio del 4% al año. Nada comparable con las tasas de crecimiento de entre el 6 y el 8% que se vivieron tanto en el milagro mexicano como en la docena trágica. ¿Cómo se llevaría a cabo este esquema? Me pueden preguntar. Definitivamente tiene que haber sinergia entre nosotros como país. Por lo tanto, el Estado y el empresariado deben de sumar esfuerzos para que aporten recursos económicos, materiales y humanos, para invertir, insisto, en ciencia y tecnología y por supuesto también en investigación, la cual pueden hacer diversas universidades, escuelas y colegios de nuestro país. Tenemos talento, tenemos ingenio, el cual ya lo llevamos en la genética. Y así como lo dijo alguna vez Arquímedes de Siracusa, el más ilustre científico del mundo antiguo y en mi humilde opinión, una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Bueno, pues nuestro punto de apoyo justamente será eso, la inversión en esos tres campos para aumentar la producción de bienes de capital y anexas, para satisfacer la demanda interna y competir en el mercado externo. Ahora, la pregunta es, ¿pueden acusar a México de prácticas desleales de comercio internacional? La siguiente pregunta es, ¿está México obligado a notificarle a los miembros de la OMC de esa subvención? La respuesta a ambas interrogantes es un tajante no, por las razones siguientes. Primero que nada, esto no se considera una subvención, en consecuencia, no hay una práctica desleal de comercio internacional. En segundo lugar, además, México consintió primero la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados antes que el GATT del 94, por lo que aplica no solo la máxima jurídica primero en tiempo, primero en derecho, sino también hay que ver que está eligiendo y desarrollando el modelo económico y de desarrollo, valga la expresión, que mejor le convenga en pro de aumentar el nivel de vida de su población y en debido respeto a su soberanía como elemento esencial del Estado, que no debe pasar jamás desapercibido, muy al pesar de los más férreos defensores del libre comercio, que no debe confundirse con el libertinaje económico en el supuesto sin conceder de que se le acuse a México de alguna práctica desleal de comercio internacional. Y tercer punto, al no ser una subvención, México no se encuentra obligado a notificarle nada a los demás miembros de la OMC. De conformidad con el artículo 39 de la Ley de Comercio Exterior, se entenderá por daño a la producción nacional, excepto en el caso de medidas de salvaguardia, cuando se actualicen los siguientes tres supuestos. Primero, un daño material causado a una rama de la producción nacional. Segundo, una amenaza de daño a una rama de la producción nacional. Tercero, un retraso en la creación de una rama de la producción nacional. Por lo tanto, y asimismo está recogido por la OMC, las personas físicas o morales que lleguen a acusar a México de subvenciones tendrían que comprobar fehacientemente cualesquiera de las tres hipótesis señaladas con antelación y además acreditar que estamos ante una subvención, lo cual por supuesto no es así. En conclusión, México ha tenido una apertura dolorosa por lo que a su comercio exterior se refiere y la historia nos lo ha demostrado junto con la realidad actual que no se puede negar como hecho notorio que es, con una economía que depende muchísimo de los insumos importados y que si bien es cierto, estamos dentro de los 10 principales exportadores del planeta, también lo es que así como exportamos, también importamos. Esto ya no puede ser sostenible, ya que por eso no hay un incremento
incremento en el Producto Interno Bruto, por la simple y sencilla razón de que estamos maquilando más no produciendo. Y esa era una de las principales preocupaciones de los gobernantes del pasado, hasta antes de Miguel de la Madrid Hurtado, quien gobernara México desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1988. Que si ingresábamos al GATT hoy OMC, se desestabilizará la economía nacional en razón de que no estábamos a la par de desarrollo ni de tecnología de los llamados países del primer mundo, quienes por mucho tiempo enarbolaron el pabellón de libre comercio para lograr el desarrollo y la prosperidad en las naciones, cuando en la realidad era que necesitaban sacar de su mercado interno el excedente de producción y de preferencia con el menor gasto posible. Por eso, en parte, alegaron que era imperiosamente necesaria la desgravación arancelaria de productos y no se pusieron a ver a conciencia a los jefes de Estado mexicanos, desde el citado presidente hasta Enrique Peña Nieto, quien dejara de gobernar el 30 de noviembre de 2018. Lo que teníamos que hacer como país si deseábamos abrirnos al libre comercio. No descuidar, como infortunadamente se hizo, las áreas estratégicas y prioritarias, comprometiendo la soberanía económica y la autosuficiencia alimentaria, entre otras cosas por exceder esa libertad y llegar a un libertinaje económico en donde surgieron las privatizaciones a diestra y siniestra, como la actividad ferroviaria que en 1997 se nos dijo que era necesaria, pues el Estado no era capaz de invertir en una mejor infraestructura. Y al día de hoy, yo pregunto, ¿acaso con la iniciativa privada sí lo es? Y otra interrogante, si la privatización era la cura, ¿por qué Argentina, después de Carlos Saúl Menem y de Mauricio Macri, próceres de las privatizaciones y el libertinaje económico, agonizó al grado de declararse casi en la bancarrota? Otras preguntas que han quedado sin respuesta, al menos en los medios de comunicación: ¿por qué hicimos caso a recomendaciones de que los ahora países desarrollados no hicieron para alcanzar el nivel que tienen ahora? ¿En qué momento nos olvidamos de apoyar a sectores estratégicos como el campo, esa fábrica interminable necesaria para la producción de materias primas y con las cuales se pueden hacer muchas cosas para tener una industria fuerte, sin dejar de lado lo que hemos comentado en el presente video? Nunca me cansaré de decir que hay dos filmes que ilustran perfectamente bien cómo el modelo económico neoliberal, también llamado capitalismo brutal, implantado en un país en vías de desarrollo, puede ser desastroso para su futuro, como la película mexicana El Mil Usos, protagonizada magistralmente por el primer actor Héctor Suárez, en paz descanse, y La Plata Dulce, película argentina protagonizada por Federico Lupi, también en paz descanse, atentando contra los derechos económicos de las personas, que también son derechos humanos. Pero por supuesto, no todo ha sido negativo y nuestro país ha aprendido a negociar de una forma más justa y equilibrada para así tratados internacionales en materia comercial. Nos ha dejado enseñanzas y, como lo comentamos a lo largo del presente video, podemos utilizar el conocimiento y el derecho en nuestro beneficio. Está bien que manufacturemos, pero ya es tiempo de dar el siguiente paso. No queremos otros 70 años siendo un país en potencia. Queremos ser ya una potencia. Conociendo, en el caso que nos ocupa, la naturaleza jurídica y el objetivo primordial de las subvenciones, podemos concluir que México puede apoyarse en la ciencia, la tecnología, la educación, la innovación y de la mano del imperio de la ley para empezar a cambiar su propia historia. Queremos y necesitamos con extrema necesidad, valga la expresión, un nuevo milagro mexicano. Espero que el presente video haya sido de su utilidad. No dejen de seguirnos, denle me gusta y por favor, todas sus aportaciones son bienvenidas en los comentarios. Los saluda desde la Ciudad de México su amigo Rubén Abdo Ascar Camacho, abogado postulante en Comercio Exterior y Derecho Marítimo. Hasta la próxima.